Un multímetro digital, también llamado taster, es un instrumento eléctrico portátil utilizado para medir dos o más valores eléctricos. Este permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito. Las magnitudes eléctricas medibles de un multímetro son tensión medida en voltios, corriente medida en amperios, resistencia medida en ohmios. El multímetro es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas. Este instrumento está compuesto por un display, que es la pantalla que muestra de forma digital el resultado de la medición, un interruptor para encender y apagar el multímetro. Cuenta con un selector de rango, que permite seleccionar la escala para el tipo de medición que se requiere realizar, tales como la intensidad en corriente continua, tensión en corriente alterna, intensidad de corriente alterna, tensión en corriente continua y controles de resistencia. También cuenta con un par de cables con puntilla, rojo para positivo y negro para negativo. Estos se enchufan en casquillos que pueden ser de entrada COM, que es el casquillo para enchufar el cable negro cualquiera sea la medición que se realice, y de entrada de voltaje y ohmio, que es el casquillo donde se enchufa el cable rojo si se quiere medir voltaje o resistencia. Para medir en voltaje, primero se coloca la perilla central en el tipo de voltaje a medir. Este puede ser en AC para corriente alterna o DC, corriente directa. La medición de voltaje es en forma paralela, es decir, la punta positiva del multímetro, que es de color rojo, se coloca en el punto positivo a medir, y la punta negativa del multímetro, que es de color negro, se coloca en el punto negativo a medir. La punta negra a conectar al multímetro es en el casquillo negro COM, y la punta roja se conecta al tipo de escala a medir, en este caso donde se encuentra V y el signo de ohmio. Para medir corriente, comúnmente la punta negra irá en el común COM y la roja en los conectores de corriente. Por lo regular, eso se encuentra del lado izquierdo. Esta es medida en serie. La punta roja se coloca al punto positivo del punto donde queremos medir la corriente, es decir, la punta roja va donde entrará la corriente y la punta negra será donde sale la corriente. Después, la punta negra se conecta nuevamente a nuestro circuito para cerrarlo y permitir el flujo de corriente. Para medir en resistencia, se gira la perilla en la función con la letra griega omega mayúscula y simplemente se colocan las puntas en cada terminal de nuestra resistencia que queremos medir, sin importar el color. Es importante que cuando se realice este tipo de medidas se revise que no exista voltaje, ya que si se mide resistencia en algún punto con voltaje, se quemará el fusible y quizá el multímetro. Medir continuidad nos permite encontrar si existe contacto metálico eléctrico entre dos puntos. Es muy útil para identificar puntos de conexión o verificar si un cable se encuentra roto. Se mide de forma similar a la resistencia, pero cuando exista continuidad, el multímetro sonará. Al medir continuidad, también es importante que se revise que no exista voltaje,
ya que si se mide resistencia en algún punto con voltaje, se quemará el fusible y quizá el multímetro. Hoy en día, la mayoría de los multímetros son autorrango. Sin embargo, existen todavía algunos que el rango se debe seleccionar de forma manual. Para ello, es importante colocar la perilla en un rango que exceda el valor esperado a medir. Es decir, si esperamos medir de voltaje un valor entre 2 voltios y 17 voltios, habría que escoger el rango de 20 voltios.